nos vamos a Jujuy. Estuvimos hablando de Jujuy y de Salta, dijo también Kelly, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Jujuy, porque por un lado, hoy dimos la noticia de que Morales retrocedió. Retrocedió porque hay lucha, retrocedió porque hay oposición. Digamos, ¿hasta dónde avanza la derecha? Hasta dónde la dejan avanzar muchas veces, ¿no? Lo hacen con métodos brutales, pero cuando la gente decide que algo no debe ser como se está haciendo, tienen que recular. Está en línea Malca Manestar, ella es integrante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Andes, en este caso sí de la provincia de Jujuy. Vamos a ver cuáles son las primeras repercusiones, ¿sí?, de lo que ha sido el anuncio de que se derogará el decreto que criminaliza la protesta. Doctora Manestar, ¿cómo le va? Roberto Caballero saluda aquí desde el Destape. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Roberto, buen día a toda la audiencia del Destape y muchas gracias por esta comunicación que nos permite visibilizar un poco más lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Sí, a ver, en principio, a ver, ¿estamos ahí? ¿Estamos en línea? Porque a mí se me cortó... A todos se nos cortó. Se nos cortó el retorno. No tengo retorno. No escuchamos. En este momento. Ahí está. Ahí estamos, ahora sí. Perdón, doctora, que se cortó el retorno, no tenía forma de preguntar. Pero bueno, primeras repercusiones, primeras impresiones del anuncio que hizo Morales en relación a que va a derogar el decreto que criminaliza la protesta. ¿Hay que creerle cuando dice una cosa así? Bien, mira, anoche trascendió, pero por medios extraoficiales, el decreto de derogación. Ahora esperamos que ese decreto se haga efectivo, ¿no? La publicación en el boletín oficial para que esto realmente tenga efectos y surta efectos, ¿no? Porque creo que este decreto ha sido derogado a raíz de la lucha en la calle, que va a continuar. Los gremios ayer se reunieron, la intergremial, organizaciones sociales también, y han anunciado, hoy continúan las medidas de fuerza, hoy continúa paro con movilización, también el jueves marcha de antorchas y el viernes paro provincial. Entonces la situación en Jujuy sigue siendo muy tensa también porque se ha acelerado, y en esto, ¿no?, en paralelo con el proceso de lucha que está viviendo la docencia jujeña, el proceso en relación a la reforma de la Constitución, que si bien vos decís se derogó el decreto, todavía tenemos en la Constitución que se está por aprobar y es inminente la aprobación. No sabemos bien si el jueves o el viernes, pero hoy se reúne el plenario de la Convención Constituyente. La que te decía, la Constitución también tiene artículos que avanzan en formas de criminalización, de prohibición de la protesta social. Nuestra nueva Constitución va a tener un artículo, que esto es una de las reformas que introduce, donde se reconoce, dice, se reconoce el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Pero ¿de qué paz social podemos hablar cuando estamos hablando de amplios sectores con derechos muy vulnerados, ¿no?, con una calidad institucional muy baja, que estamos viviendo lamentablemente un proceso de reforma constitucional que se hizo en menos de un mes? O sea, empezó el 20 y estamos hablando de que el viernes quizás se aprueba la nueva Constitución. O sea, empezó el 22 de mayo, perdón, y ahora estamos ni siquiera terminó mayo y ya se está por aprobar la Constitución. Es una situación muy crítica la que estamos viviendo, y justamente, ¿no?, se derogó el decreto, pero sigue en la Constitución. Claro. Claro. Bueno, que pareciera ser lo sólido de este asunto, ¿no? Porque un decreto se anula con otro decreto, pero ya una reforma constitucional implica otro tipo de movilización, otro tipo de discusión. Digo, es más difícil después de modificar, ¿no? Claro, tal cual. Igual, de todas maneras, el decreto modificaba un artículo del Código Contravencional. Nosotros tenemos en Jujuy un Código Contravencional que está funcionando desde el 1 de enero del 2016. Este Código Contravencional se inauguró, podríamos decir, frente a la campe de la Tupac Amaru, y es un código que avanza en criminalizar formas históricas del ejercicio de la protesta, ¿no? Habla, por ejemplo, de la obstrucción del tránsito vehicular, de la permanencia injustificada en el espacio público. Lo que traía de novedoso el decreto este que derogó Morales es que
por un lado, aumentaba exponencialmente las multas, y estábamos hablando de que las multas podrían llegar a 8 millones y más, y también eliminaba toda posibilidad de mediación. De esta forma se habilitaba que intervenga directamente la justicia penal, y otra de las cosas muy graves es que planteaba la cesantía de los empleados públicos que participaran en estas protestas, ¿no? Entonces, de esta manera creo que el repudio de los empleados públicos, porque también hablaba sobre la inhabilitación de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, fue masivo. Entonces eso hizo que el gobernador ayer tenga que retroceder. Y el tema de la Constitución, no solamente hablamos de retrocesos en materia de protestas, sino también hablamos de retrocesos en otros sentidos, ¿no? Aparte, una Constitución que se ha escrito a espaldas prácticamente del pueblo, con instancias de participación que no han permitido una real incidencia de la ciudadanía, instancias de participación muy escasas, muy limitadas, sin tener inclusive la letra del proyecto. O sea, nosotros se nos invitaba para ir a opinar sobre prácticamente la nada, porque no teníamos una agenda, no teníamos un proyecto. El oficialismo presentó el proyecto hace muy pocos días, y este justamente es el proyecto que tiene mayoría, porque sabemos que la Constitución por las vías institucionales se va a aprobar, porque el bloque Cambia Jujuy tiene la cantidad de convencionales constituyentes suficiente para hacerlo. Ya han empezado a renunciar convencionales constituyentes de otros bloques, por ejemplo, han renunciado a convencionales del bloque justicialista. También tienen la misma digamos, van a hacer lo mismo los constitucionales del Frente de Izquierda. Entonces, la verdad, una Constitución sin legitimidad social, sin acuerdos políticos, sin consensos suficientes, eso es lo que está sucediendo. Ahí me parece que hay como una desesperación, ¿no?, de Morales, de la derecha jujeña, porque hay recursos, ¿no?, provenientes de la renta minera, la renta del cannabis o de la marihuana, digamos. Y pareciera que los dividendos que deje esa renta no quieren ser compartidos con la gente, ¿no? Y creo que la gente se da cuenta de eso y por eso protesta también, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, en relación al litio, las comunidades que están en conflicto hace años, que son las comunidades de Salinas, de la cuenca de la laguna de Guayatayoc, vienen justamente denunciando esto, ¿no? La falta de proceso de consulta para todo lo que tiene que ver recursos naturales, porque en la Constitución también se ha reformado esto. Y creo que, no sé si vieron, seguramente se deben haber enterado, hace unos días estuvo James Cameron en la provincia, también en esto de alguna manera de hacer una lavada de cara a la política que viene teniendo la provincia de Jujuy en materia de recursos naturales, y que justamente James Cameron, al reunirse con las comunidades, pudo dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en Jujuy, ¿no? Que no es como lo cuentan, sino que tiene que ver con intereses económicos que para nada benefician a la provincia ni a la ciudadanía de la provincia, ¿no? Y por otro lado, también esto que vos decías, este proceso de celeridad que se está dando y de cómo se aceleran cada vez más los procesos que no nos permiten ni siquiera prever qué va a suceder, ¿no? Creo que también tiene que ver con esta carrera electoral que está haciendo el gobernador, que se aspira como presidenciable, él se percibe como presidenciable, y que tiene que ver con esta carrera electoral nacional. También esto, ¿no? Mostrar, yo hice en Jujuy esto, lo otro, pude avanzar en ciertas cosas que son regresivas en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, el 24 se cierran las listas, y creo que ahí Morales está peleando su lugar. También hay que decir, Morales encabezó la lista de convencionales constituyentes de su bloque. Morales tomó posesión de su cargo de convencional constituyente, fue electo presidente de la convención constituyente el día 22 de mayo, y en horas de la tarde pidió una licencia para volver a sus tareas de gobernador. Entonces, también estas cuestiones súper irregulares que nuestra propia Constitución señala que no se puede ser convencional constituyente y funcionario público, ¿no? Pero bueno, es donde concentras todo el poder, tenés esa potestad de darte las licencias que sean necesarias, la licencia de la licencia, y así seguir avanzando
sin medir lo que está sucediendo en la calle, porque el rechazo a la Convención Constituyente, el rechazo en sí al proceso de reforma está siendo masivo. Malca, muchísimas gracias por estos minutitos en la mañana del Destape. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como les decía hace un rato, estas posibilidades de conversar con medios nacionales nos ayudan también a visibilizar, porque también entendemos que existe un cerco de los medios hegemónicos que no están mostrando solamente algunas cositas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Fuerte abrazo. Malca Manestar, ella es integrante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Andes, de la provincia de Jujuy. Un país unido por la radio.